Si no te gustan los nachos es porque nunca te lo han preparado de esta manera. El resultado es tan delicioso que a todos tus amigos y familiares les encantará. Para iniciar con nuestra receta vamos a necesitar medio pimentón amarillo. Este lo vamos a cortar en tiras y luego en cubitos pequeños. Si te gustan nuestros videos, nos ayudarías mucho dándole me gusta, compartiendo y dejando un comentario. Suscríbete si no lo has hecho para que así nuestros videos lleguen a más personas. Y no te pierdas ninguna de nuestras recetas. Ahora vamos a utilizar medio ají o pimiento verde. Este lo vamos a cortar en trozos más pequeños y luego en cubitos. Déjame saber cómo le dicen en tu país. De igual manera vamos a utilizar medio pimentón rojo, lo vamos a cortar en tiras y luego en cubitos pequeños. Te invitamos a ser parte de nuestra familia a través de las membresías. De esta manera estarás apoyando el canal y obtendrás videos exclusivos, y realizar sugerencias para estar trayéndolas próximamente. Ahora vamos a utilizar un tomate, este lo vamos a cortar en tiras y luego en cubitos pequeños. Pueden utilizar el tomate de su preferencia o el que tengan en casa. El próximo ingrediente que vamos a utilizar es un manojo de lechuga y lo vamos a cortar finamente. En este momento, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Irma Brito, que nos mira desde Cuba, y para María Rosales, que nos mira desde Venezuela. Gracias por ver nuestros videos. Ahora vamos a cortar un poco de queso cheddar en cubitos más pequeños. Este lo utilizaremos más adelante. También vamos a utilizar una lata de maíz, la cual contiene 400 gramos. El próximo ingrediente que vamos a utilizar es carne molida, aproximadamente 1,5 kilos. A esta le agregaremos adobo o sazón en polvo al gusto, y lo mezclaremos bien. Después le añadiremos ajo en polvo al gusto, pimentón rojo o paprika, orégano molido al gusto, pimienta molida al gusto, una sopita en cubo o caldo de pollo, y vamos a mezclar bien hasta que se integren todos estos ingredientes. Ahora agregaremos el pimentón verde, amarillo y rojo en una sartén a sofreír. Después le añadiremos la carne molida y vamos a remover para que ésta se vaya cocinando. En este momento le añadiremos una cucharada de pasta de tomate y la vamos a integrar bien con la carne. Después le añadiremos salsa china al gusto y nos mantenemos removiendo hasta lograr la consistencia deseada. Ahora vamos a preparar la salsa de queso que usaremos para los nachos. Agregaremos salsa de 4 quesos en un recipiente, 100 ml de leche, lo removemos un poco, después le añadimos adobo o sazón en polvo al gusto, ajo en polvo, pimienta molida al gusto, y lo removemos un poco. Después le añadiremos el queso cheddar que habíamos reservado, y nos mantenemos removiendo hasta que se derrita el queso. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde dónde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. En este momento procedemos a armar los nachos. Vamos a utilizar una taza de Doritos, le añadiremos de la salsa de queso que habíamos preparado, la cantidad es al gusto, le añadiremos carne molida al gusto, queso mozzarella rallado, también la cantidad es al gusto. Le vamos a añadir ketchup al gusto, mayonesa al gusto, queso derretido al gusto. Si no les gusta algún ingrediente lo pueden sustituir por el de su preferencia. Ahora le agregaremos 2 o 3 cucharadas de maíz, tomate y lechuga al gusto, y queso al gusto nuevamente. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encantan los nachos, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Llegado a este punto, nuestra receta ya estaría lista, solo nos queda servirla y disfrutarla, con nuestros amigos y familiares. Amigos, esta receta es muy fácil de preparar, los invito a prepararla en casa, y el resultado les encantará. Me gustaría que calificaras esta receta, de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.